Mic off. Mic on. ¿Qué tal? Buenos días. Ahora sí comenzamos. ¿Me pueden confirmar si se escucha bien, por favor? Se escucha, se escucha. Se escucha. Vale, gracias. Ok. Vamos a acomodar todo y comenzamos.
Funcionando, si está grabando. Sí, ok. Vale, entonces comenzamos. Primero sus notas del primer parcial, tal vez ya salgan esta semana, probablemente. Si dieron el 20 de abril, 2 semanas. Sí, lo más probable es que esta semana ya salga. Semestres pasados lo que hacían era publicarlos acá, con su código SIS y su nota, ¿no? de auxiliatura junto a la de examen, todos sumados su primer parcial. No recuerdo si lo llegaba a subir al WebSys todavía. Creo que no, creo que lo hace al final del semestre, o sea, después del segundo parcial, después de los finales. Pero sus notas yo creo que esta semana ya van a estar acá. Las van a publicar, bueno, no se preocupen que no va a ser con nombre, solo va a ser con código SIS y su nota. Después, anuncios, creo que será el único anuncio. Por lo visto ya avanzaron dos cosas nuevas, lo que es PO y la clase hora. Ok, entonces ahora sí se está poniendo más interesante. Porque con la programación orientada a objetos es un poquito diferente a lo que hemos estado haciendo, pero todo lo que hemos aprendido nos va a servir para que con la programación orientada a objetos podamos hacer cosas más interesantes. Déjenme cómo acomodo esto y... Vale, vamos a crear un proyecto para hoy. Le vamos a poner la fecha. Ya, ok. Antes de empezar, quisiera, no sé, un tema en específico de programación orientada a objetos, algo que tal vez no se ha entendido. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a lo que vieron en este tema? Son varias cosas nuevas, por eso tal vez sea un poco más confuso. ¿O quedó todo claro de programación orientada a objetos? Yo diría que sí. Ok, parece que quedó todo claro. Juan Pablo, ¿qué duda tenías? Sí, disculpe, Battery buenos low. días, auxiliar. ¿Puedes explicar algo acerca de los constructores y los parámetros que se colocan y acerca de la clase? O sea, creo que se divide las clases, digamos que hay, se puede construir, digamos, un celular y haber otro celular, pero lo añades un constructor con parámetros, algo por ahí no lo entendí. Vale, entonces vamos a ver lo que es el constructor, ¿ok? Charging battery. Vamos a... Ok, entonces vamos a hacer una pequeño dibujito para que quede un poco más claro. Y vamos a explicarte con código cómo se hace eso. Bueno, ya vieron que la estructura de una clase se puede decir que tiene tres partes importantes, ¿no? Lo que viene a ser el nombre. Vamos a hacer una clase, por ejemplo, una sencilla, que va a ser, para que no sea el mismo ejemplo, persona. Ya vimos que tiene una sección de atributos, para este caso solo le vamos a poner nombre. Y una sección de métodos, ¿no? Que es lo que sabe hacer el objeto. Que por ejemplo digamos que sabe estudiar. Entonces, tenemos, digamos que nuestra clase, esto es lo que hemos definido, lo que necesitamos programar, no necesitamos nada más, digamos, para este ejemplo. Obviamente en una clase tiene por lo general más atributos, más métodos. Pero el constructor, ¿para qué nos sirve? Cuando estamos haciendo programación orientada a objetos, tiene que tener muy esto en cuenta y grabárselo muy bien en la cabeza. Ustedes no van a programar objetos, ustedes van a programar clases, ¿ok? Lo que son estos. ¿Por qué? Los objetos nacen a partir de las clases y las clases vienen a ser como los moldes donde tú defines de forma general qué es lo que van a tener los objetos. Por ejemplo, aquí estamos diciendo que van a existir objetos de tipo persona que van a tener nombre y van a saber estudiar. Pero no estás diciendo cuál va a ser su nombre, ¿ok? Estás diciendo de forma general que todos los objetos que salgan de esta clase van a tener un nombre. Ahora,
Si nosotros le damos un valor, por ejemplo, un nombre, no sé, Juan, al darle este valor, van a ser un objeto. Ahora sí, de aquí sale un objeto que va a ser obviamente de tipo persona y va a tener estos datos. Vamos a hacer control C, control V. Y aquí va a tener su nombre Juan. Entonces, cuando nosotros llenamos estos datos, nace un objeto. ¿Ok? Bueno, no necesariamente llenando estos datos, es lo que generalmente se hace al crear una clase, llenar los atributos, pero no necesariamente tienen que llenarse todos. Ahora vamos a ver a qué me refiero con eso. Entonces, en el proceso en el cual le damos datos y nace un objeto se le llama instanciar, por ese caso ese es el nombre, el término formal. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? La herramienta que nos permite darle valores es la que se le denomina el constructor. Con el constructor nosotros le damos los datos y vamos a indicarle todo lo que queremos que el objeto, que la clase haga para crear el objeto. Entonces vamos a venir desde acá, vamos a crearnos una clase persona. Vamos a borrar todo lo que está acá y vamos a colocar, ok. Entonces, en este caso vemos que solo tiene un nombre y un método de estudiar. Entonces lo podemos hacer rápido. Vamos a colocar string nombre y public void estudiar, simplemente para poder tener los métodos. Entonces podemos ver que la estructura de la clase es igualito a lo que hemos hecho acá. Nombre de la clase, los atributos, que en este caso solo es uno, y el método, ¿no?, que es estudiar. Ahora vamos a hacer el constructor. Constructor colocamos public, persona, paréntesis y las llaves. Entonces recuerden, el constructor es el método el cual va a hacer que los objetos nazcan. ¿Ok? Tú aquí adentro de este método vas a colocar todo lo que necesitas para que un objeto de esta clase nazca. ¿A qué me refiero? Puede ser que requieras iniciar algunos valores, puede ser que tal vez requieras hacer algunos cálculos, puede ser que tal vez... Sí, generalmente son esas dos opciones, tengas que llamar algún método privado, pero en este caso lo único que vamos a hacer es darle un valor a esta variable. ¿Qué es lo que voy a hacer? Esto, si bien ahora le decimos métodos, ¿verdad? Esto le decimos métodos, es exactamente lo mismo que hacíamos antes con las funciones, ¿ok? La única diferencia es que ya no tienen la palabra static. ¿A qué me refiero con que es exactamente igual? Tienen un tipo de retorno, tienen un nombre y una lista donde le podemos dar parámetros, ¿verdad? Que es todo lo que el método va a requerir para funcionar. El método constructor, si bien le decimos el constructor, no deja de ser un método. ¿A qué me refiero con esto? Que tiene el acceso, tiene el nombre, pero no tiene un retorno, ¿ok? Por eso es un método especial, pero no deja de ser un método porque igual requiere de parámetros. Entonces aquí adentro nosotros vamos a colocar todo lo que necesitamos para que pueda crearse un objeto a partir de esta clase. En este caso lo único que necesito es un nombre, ¿verdad? Entonces vamos a colocar string nom. Podemos compilar, vemos que no hay ningún error. ¿Y qué es lo que voy a hacer yo con esta variable? Esta variable nombre ya la quiero guardar acá, ¿verdad? Vamos a decir nombre va a ser igual a nom. Compilamos y ya está. Ahora aquí tal vez les parezca a muchos un poco extraño y decir, ok, si en esta variable estoy guardando el nom, o lo que yo le voy a dar por parámetros, si yo creo otro objeto, esta variable se va a cambiar, ¿con cuál valor se va a quedar? ¿El anterior o el nuevo? Y lo que pasa es que tenemos que tener algo muy en cuenta. Y eso nuevamente les voy a repetir tal vez varias veces esta clase, así que no se aburran. Esto es un molde, no deja de ser un molde. ¿A qué me refiero? Cada vez que nazca un objeto de esta clase, va a tener su propia variable nombre. ¿Ok? Vamos a volver al dibujito. Cada vez que nazca un objeto de esta clase, va a tener su propia variable nombre. Control C, Control V. Obviamente pueden tener valores diferentes, ¿no? En este caso digamos fer. Entonces cada vez que nazca un objeto de esta clase, tiene sus propias variables. No se comparten. ¿A qué me refiero? Que si tú modificas este valor, no le va a afectar en nada a este. No le hace absolutamente nada porque son dos objetos que no se encuentran relacionados. La única relación que tienen es que pertenecen a la clase persona, pero cada uno tiene sus propios
sus propias variables. Entonces yo aquí simplemente le estoy diciendo, como es el molde, cada vez que crees un objeto de la clase persona vas a pedir un nombre y lo vas a guardar en su variable nombre. Entonces vamos a compilar, podemos ver el ejemplo pero mejor ejecutándolo. Para crear objetos a partir de esta clase en Vue.js, lo hacemos con clic derecho, le hacemos en nueva persona y nos va a pedir efectivamente un nombre. Como es un string lo colocamos entre comillas y vamos a colocar por ejemplo Alex. Ya que hemos colocado el nombre, le damos OK y vemos que aquí abajo se ha creado un objeto. Esto es un objeto, ¿ok? Si bien es una forma un poco extraña, esto es un objeto. En Vue.js se colocan en esta sección todos los objetos. Si hacemos doble clic izquierdo, vemos que nos dice que tiene su nombre y se llama Alex. Podemos crear la cantidad de personas que queramos. Podemos colocar otro, por ejemplo, ahora con mi nombre, Fer. Vamos a crear otro más. No sé, Juan. Y ahora, ¿qué es lo que quiero que veamos? Aquí se ha creado Alex. Aquí estoy yo. Y aquí está Juan. Entonces los vamos a colocar lado a lado. Entonces, si bien todos han nacido de la clase persona, cada uno tiene su propia variable nombre. Entonces, si yo modifico acá en Alex su nombre, por algún motivo tal vez yo quiera cambiar el nombre, no sé, no va a afectar en nada ni a Juan ni a Fer, porque son, se podría decir, objetos con sus propias variables, sus propios métodos. Entonces, si lo cerramos, por el momento, si hacemos clic derecho, aquí nos dice los métodos o lo que sabe hacer, solo sabe estudiar. Y actualmente, como no he colocado nada de código aquí adentro, no va a hacer nada. Pero si yo colocara código acá y luego llamara al método estudiar con clic derecho y luego clic izquierdo en estudiar, haría esa acción. Entonces vamos a compilar nuevamente. El constructor viene a hacer eso, la herramienta que ustedes tienen para iniciar sus objetos, ¿ok? Decirle a Java qué tiene que hacer el objeto previamente antes de poder funcionar. Podemos tener la cantidad de constructores que queramos. Y bueno, el ingeniero también utilizó otra opción que era con un escáner. Entonces aquí vamos a colocar por ejemplo un escáner. Add igual a new scanner system.in punto y coma y vamos a pedir el valor. Add.nextLine. Ok, y tenemos que importar la clase. ¿Cuál es la diferencia entre este y este constructor? Que en este constructor yo estoy pidiendo los valores por parámetro, ¿verdad? En esta sección. Yo aquí simplemente voy a llamar al constructor y aquí adentro me va a pedir por terminal el valor del nombre. Lo podemos hacer rápidamente en la prueba. Y aquí vemos que hay ambos, ¿verdad? El que me pide el nombre por parámetro tal vez sea un poco chiquito en la pantalla, pero al menos se nota que esta línea está más larga que la de arriba. Y aquí no me pide nada. Si hacemos el que no me pide nada, vemos que, bueno, efectivamente no me pide ningún valor, le damos OK y se abre la terminal. Podemos colocar, no sé, Alejandro, me voy a robar el nombre de alguien. Presionamos Enter y vemos que se ha creado el objeto con su nombre Alejandro. Entonces, si bien ambas son formas distintas, digamos, lo que se puede ver en ambas opciones es que efectivamente lo que indicamos aquí adentro del constructor es lo que tenemos que hacer previamente antes de crear el objeto. En este caso pedimos el valor por parámetro, en este caso pedimos el valor por escáner o lo que vendría a ser la terminal. Johan, ¿qué duda tenías? Ah, sí, en el caso de querer hacer dos objetos, ¿cómo sería eso? ¿Quisieras que salgan dos objetos al mismo tiempo o...? No, es que aquí está instando al objeto persona y le colocas los atributos, está bien, pero ¿cómo construirías otro objeto en el mismo código? Ah, ok, aquí adentro crear otro objeto. Vale, vamos a... Por el momento no podemos ahorita crear nada porque no tenemos... Vamos a crearnos aquí otra clase para que sea más fácil de coordenada. Ok, este siempre me sirve de ejemplo, lo voy a hacer rápido. Y ok, vamos a hacer una clase coordenada, la cual va a tener simplemente un int x y un int y. Vamos a tener aquí public coordenada, va a recibir dos valores, int x1, int y1, x va a ser igual a
x1 y va a ser igual a y1, ¿ok? Una clase sencilla, no hace nada, simplemente va a guardar dos valores. Entonces aquí adentro, si yo quisiera crear un objeto de esta clase, vamos a quedarnos aquí, public void crear coordenada, abrimos paréntesis, llaves. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Y bueno, aquí lo vieron en el main también con el ingeniero. Cuando ustedes crean objetos, bueno, antes de continuar con el ejemplo, quiero saber si Johan estoy aclarando tu duda, porque esto va a tardar harto y capaz me estoy yendo por otro lado. No, no. Ok, sí, algo me decía que... ¿Esto es sí o estoy yendo por otro lado? Bueno, sí, porque en otros lenguajes directamente podrías construir, digamos, los objetos en el mismo código. Pensé que era algo así, pero creo que es más de instanciar los objetos aquí. Sí, sí o sí tienes que instanciar los objetos. Puedes hacer Ah, algo está bien. que es un poco más avanzado, que es crear clases aquí adentro. Ok, pero no lo van a utilizar y tampoco, bueno, avanzar entre comillas, porque es algo que no se les va a mostrar este semestre, pero también se puede, puedes crear clases internas, por ejemplo, como public class, o sea, algo le vamos a poner simplemente para que sirva de ejemplo. Puedes crear clases internas, es algo interesante, pero bueno, esta es la forma, digamos, en la cual sí o sí tenemos que hacerlo en Java, que es para poder instanciar otros objetos, tenemos que hacerlo de esta forma. Mm, por ejemplo, un tipo JavaScript en el cual tú creas objetos, ¿verdad? Con una sola línea de código, tipo, a ver si no recuerdo mal, era LED, por ejemplo, objeto, va a ser igual a entre llaves y le decías, no sé, nombre, dos puntos, fer, coma, edad, dos puntos, 19, ¿no? O sea, en JavaScript te permite hacer esto, ¿no? Y has creado un objeto que va a tener un nombre y una edad, pero aquí en Java lamentablemente no se puede, ¿ok? Bueno, ahora creo que Juan me preguntó alguna duda, algo que no se entienda del constructor, algo que quisieras que te explique de nuevo en específico, o ya quedó más claro. No, está bien, todo claro. Solo una pregunta más. El constructor siempre tiene que llevar el nombre de la clase, ¿no? Sí, exactamente igual. Si, por ejemplo, aquí estamos persona con P mayúscula, tienes que colocarlo exactamente igual. Si cambias una letra, P minúscula, por ejemplo, ya no funciona. Porque ahora se ha vuelto un método normal, ¿no? Java lo detecta como un método llamado persona. Entonces te pide un tipo de retorno, no va a ser capaz de darse cuenta que es un constructor. Entonces, si vamos a hacer un ejemplo raro, obviamente no va a funcionar. Digo, no sería esto en la vida real, pero bueno. Digamos que persona lo han escrito así. Si quieren que el constructor funcione, tienen que hacerlo exactamente igual. Vamos a pegarlo. Y veamos que ahora sí compila. Este no, porque bueno, dice persona como antes, ¿no? Lo podemos borrar. Y ahí está. Tiene que ser exactamente igual. Vamos a dejarlo como estaba antes. ¿Vale? Entonces tengan cuidado con eso. Una letra en mayúscula y minúscula ya se considera diferente por si acaso. Si bien para nosotros persona con minúscula y mayúscula es exactamente lo mismo, para Java no. ¿Ok? Sí, todo claro. Una última duda tenía acerca cuando creamos un mismo objeto, pero usamos dos clases para unirla, creo que se unen y donde uno como está donde está todos sus atributos, sus constructores, sus métodos, y en otro lado creo que de la clase que se crea por el mismo objeto, creo que está su salida. Más o menos cuándo podemos hacer esos casos, tenía la duda. Ok, bueno, eso es algo bastante específico. Vamos a ver si se me puede ocurrir algún ejemplo. Vale, a ver. Ok, lo primero es que, bueno, como estamos creando nuestros propios tipos, eso tienen que tenerlo en cuenta. O sea, si bien estamos haciendo una clase persona, ahora, como hacíamos antes, ¿a qué me refiero? Vamos a mostrarles public void ejemplo. Podemos hacer esto, persona p, ¿ok? ¿Qué significa esto? Hemos creado una variable de tipo persona. Eso significa que cuando ustedes crean una clase, están también creando un nuevo tipo de dato. ¿Ok? Que obviamente este tipo de dato va a saber hacer lo que ustedes definan aquí adentro. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto.
Entonces, a ver, si no te entendí mal, podemos tener clases las cuales están formadas de otras clases. ¿Estoy yendo por el camino correcto o no te entendí muy bien? Creo que sí, sí, está en la cruz. Ok, por ejemplo, a ver, vamos a... quiero pensar un objeto el cual se formó por objetos. A ver, vamos a hacer una clase auto, vamos a decir algo sencillo, auto. Vamos a crear una clase llanta. Entonces vamos a borrar esto, vamos a borrar esto y vamos a venir a la clase llanta. Para ahora, simplemente para el ejemplo, vamos a poner un string marca y listo, va a ser todo lo que vamos a necesitar. String mar va a ser igual a marca, va a ser igual a mar y ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Que un auto obviamente tiene más piezas, ¿no? Pero para el ejemplo vamos a decir que solo tiene 4 llantas. ¿Cómo haríamos esto? En la sección de atributos diríamos llanta, por ejemplo, is delantera, llanta va a ser igual a is trasera, llanta va a ser igual a delantera y llanta va a ser igual a trasera. Entonces, estamos creando un objeto auto, el cual a su vez va a estar formado por 4 objetos de tipo llanta. Vamos a hacer un public auto, paréntesis, llaves, y vamos a pedir todos estos valores, ¿no? Llanta. Para no tener tanto, simplemente vamos a dar 2 is y llanta der. ¿Ok? Vamos a pedir estos dos valores y vamos a decir que todo lo de la izquierda va a ser la misma llanta. Bueno, esto también me sirve de ejemplo para que vean que no necesariamente siempre hay que pedir la misma cantidad de atributos por parámetro. O sea, aquí son 4 atributos, aquí solo estoy pidiendo 2, no es necesario que sean exactamente 4. Entonces las dos voy a pedir una llanta izquierda y una llanta derecha y lo voy a asignar a ambos lados. Si compilamos y hacemos clic derecho en auto, creamos uno nuevo, vemos que me pide una llanta izquierda y una llanta derecha. Pero me pide un objeto de tipo llanta, ¿no? Entonces, ¿cómo le haríamos? No me deja obviamente hacerle ok, me pide que llene el parámetro. ¿Cómo lo podría llenar? No puedo colocar nada acá adentro porque me pide un objeto de tipo llanta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Crear objetos de este tipo previamente. Vamos a decirle nueva llanta, no sé, Pirelli, le damos ok y se ha creado un objeto, ¿verdad? Damos otro, vamos a decir que vamos a de Pirelli para no hacernos lío, le damos ok y vemos que se han creado dos objetos de tipo llanta. Ahora que ya tenemos los dos objetos, podemos hacer clic derecho, nuevo auto y vemos que me está pidiendo nuevamente las llantas. Y lo que voy a hacer es clic en esta zona, vemos que es el marcado de color azul, le hacemos clic y Luigi nos lo auto rellena. Ahora queremos llenar este campo, le decimos que utilice este, también se ha llenado, le damos a OK y vemos que ahora sí finalmente se creó un objeto de tipo auto. Si ingresamos, vemos que tiene 4 objetos y si hacemos clic en estos vemos que se abre el objeto de tipo llanta. Entonces, bueno, este es un ejemplo donde se hace un objeto compuesto de objetos, ¿no? Es algo un poquito más interesante. No sé si con esto está claro tu duda, Juan, o había otra cosa en específico. No, está bien, ya tengo una idea, está bien, gracias, opción. Vale, no hay por qué. Esto es un poquito más avanzado, por si acaso. Si es que no lo están entendiendo mucho, no se preocupen. Con que hayan entendido este primer ejemplo y ya estamos del otro lado. Ok, ¿alguna otra duda de los objetos, la programación orientada a objetos, algo que no se esté entendiendo y quisieran ver un ejemplo que les explique? ¿O está todo claro? Ok, parece que está todo claro. Mm,
Por el momento los vamos a manejar así nomás, pero hay algo que tendrán que aprender a hacerlo. Vamos a colocar, por ejemplo, estudiante. Esto no se los dije, pero los nombres de las clases se escriben en singular, ¿ok? O sea, estudiante, no estudiantes. Y se acostumbra a colocar la primera letra en mayúscula, ¿ok? Si bien no es una regla de Java, que me refiero que si no lo cumplen, Java no te va a decir que es un error, pero sí es como un acuerdo entre programadores para hacerlo más sencillo de identificar, ¿ok? Cuando vemos que un nombre está compuesto con una letra mayúscula y está en singular, automáticamente tú ya sabes que es una variable, digo que es una clase o un objeto, entonces se te hace más sencillo poder identificarlos. Entonces, bueno, se recomendaba que respeten esa regla para hacer más legible su código. Vamos a crear una clase estudiante, string nombre, va a tener un double promedio y un string sys. No sé si se habrán dado cuenta, pero cuando estamos creando el constructor, nosotros colocamos nombres similares a los de las variables, ¿no? String nom, double pro, string s, digamos. Y lo que hacemos es nombre igual a nom, promedio igual a pro, sys igual a s, ¿no? No sé si alguien se ha preguntado, ¿y por qué no colocamos los nombres exactamente igual que acá? Si es más fácil incluso de reconocer. Colocamos nombre, ¿no? Nombre, promedio, promedio y sys exactamente igual que arriba, ¿no? No sé si alguien se ha preguntado por qué no hacemos eso. Le vamos a compilar. Aparentemente todo está funcionando. Creamos un objeto, le decimos nombre, por ejemplo, no sé, fer, promedio, vamos a decirle 10 y código sys, cualquier cosa. Le damos a OK y vemos que se ha creado el objeto. Aparentemente no hay ningún problema, pero si ingresamos, vemos que sus valores están vacíos. O sea, nombre está como nulo, promedio está como 0.0 y código sys está como nulo. Pero yo aquí adentro sí estoy guardando los valores, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no está funcionando? Vamos a cerrar la terminal. ¿Alguien sabe o alguien tiene alguna idea de por qué esto no está funcionando correctamente? ¿Alguien se le ocurre alguna idea de por qué esto no está funcionando correctamente? ¿Nadie tiene ninguna idea? Aunque sea algo mínimo de por qué no funciona. Bueno, parece que a nadie se le ocurre alguna solución. Bueno, el problema que está ocurriendo. Ok. Bueno, entonces, ¿quieren saber si esto se puede hacer o quieren pasar directamente al siguiente tema? Porque hay una solución para que esto funcione. Díganos, sí. Vale, ok. Aparentemente no hay... ¿por qué pasa esto? Vale, les explico por qué pasa esto. Vamos a comprender un término al cual se le llama el ámbito de una variable, el alcance de una variable. Y esto es un poquito que confunde a veces cuando estamos en programación orientada a objetos, pero la verdad es que es sencillo. Una vez lo entiendes ya es fácil de manejarlo y se hace de forma intuitiva. ¿Qué es lo que está pasando acá? Esto, si bien todo forma parte de un mismo código, ¿a qué me refiero? Que todo lo que está aquí adentro forma parte de la clase estudiante, ¿verdad? Es el código que crea los objetos de esta clase. Las variables se manejan de una forma un poquito distinta. ¿Por qué? La variable nombre, que le estamos pidiendo por parámetro, nace en este lugar,
y muere apenas termina el método. ¿A qué me refiero? Que tú, por ejemplo, si aquí que colocáramos una variable, vamos a colocar un string, no sé, algo, que estamos pidiendo un valor más, en otro método no podemos utilizar. Voy de ejemplo. No podemos decir, por ejemplo, system.out.print algo, ¿no? O sea, la variable está acá. En este método la estoy intentando usar. Si compilamos no nos da error porque nos dice que la variable no existe, ¿ok? Pero ustedes dirán, aquí yo la estoy viendo, sí existe. Lo que pasa es que esta variable, vamos a dejarlo mejor el ejemplo, esta variable solo existe para este campo, ¿ok? Todo lo que esté adentro de este método, aquí adentro sí la podemos utilizar. Vamos a copiar. Aquí no nos da ningún error porque la variable está acá. Entonces, nuevamente, lo que quiero llegar es que las variables que tú colocas por parámetro y las que crees aquí adentro mueren una vez se termine de ejecutar lo que esté en el método. Las variables que están aquí arriba nacen cuando se crea el objeto y mueren cuando el objeto se elimina. ¿Qué significa eso? Que tú aquí adentro puedes utilizar las variables que están más arriba, por ejemplo, promedio. Compilamos, no hay ningún problema, no está utilizando esta variable. ¿Por qué? Porque estas están, digamos que las llaves de más afuera, ¿no? Entonces, como esto es un método que está dentro de estas llaves y las variables se han declarado en esta parte de las llaves, aquí adentro sí se pueden utilizar, ¿ok? Eso es lo que se conoce como el alcance de una variable. Pero ¿qué es lo que está pasando acá? Cuando nosotros le decimos, estamos pidiendo, ¿verdad? Un nombre, un promedio, un sys, vamos a borrar el algo que no nos sirve de nada. Estamos pidiendo tres variables o tres valores. Java lo que hace es, aquí le estamos diciendo nombre, ¿verdad? Nombre va a ser igual a nombre. Java lo que hace es ir hacia atrás y buscar dónde se ha creado esta variable. Entonces comienza a ir línea por línea hacia atrás y se encuentra que se ha creado acá. Entonces dice, esta variable nombre es esta. Va a ser igual a nombre y nuevamente comienza a ir hacia atrás, ¿no? Encuentra, entonces, si se dan cuenta, lo que está pasando es que la variable se está asignando a ella misma el valor. Este nombre se está guardando su propio valor, ¿no? Por eso es que si nosotros cambiamos, le ponemos nom, compilamos, ¿qué es lo que hacía Java? Nombre, comienza a buscar hacia atrás, aquí no existe ninguna variable nombre, entonces se va a los atributos. Nom existe acá, entonces este valor se guardaba acá. Cosa que no pasa si colocamos el nombre correcto, ¿verdad? Porque cuando diga nombre va a buscar y se va a encontrar acá. Y lo mismo pasa con todos, se está autoasignando el valor, digamos. La solución más sencilla y la que vieron incluso con el ingeniero es cambiar un poquito el nombre, ¿no? Le ponemos nombre, digamos, en la última letra. Como ya no tienen el mismo nombre esta variable y esta variable, Java automáticamente puede encontrar dónde está el atributo. Pero ¿cómo podemos hacerlo, digamos, para mantener los nombres de las variables así, sin ningún problema? Para eso utilizamos lo que se conoce como this. This punto y this punto. Cuando tú colocas this antes de una variable, le estás diciendo automáticamente, esta variable nombre, como les estoy colocando un this, quiero que la busques en los atributos. Entonces ya no la va a buscar acá, ya va automáticamente viene y la encuentra en este sector. Esta variable nombre no tiene this, por eso se va a relacionar con esta variable y ahora sí, este valor se está guardando acá. Entonces con el this le estamos diciendo a Java, esta variable promedio es la de los atributos, no es esta. Si compilamos y ejecutamos, vamos a ver que ahora sí va a funcionar. Vamos a utilizar los nombres que ya estaban. Bueno, cualquier cosa, le damos OK. Si ingresamos, vemos que efectivamente ya ha funcionado. Ahora sí tiene un nombre, un promedio y un código sys. Entonces, esta es la forma de hecho más elegante, se puede decir incluso correcta, de crear un constructor con las palabras this, pidiendo nombres exactamente iguales a los de los atributos. Pero es un poquito más complejo, ¿verdad? Porque tenemos que saber bien el uso del this, que tampoco es bueno una ciencia del otro mundo. Simplemente cuando colocamos this antes de una variable le decimos que son los atributos. Ya no colocamos el this, lo relaciona con esta variable. Y es por eso que hace rato estaba fallando. No sé si quedó claro o hay algo que no se esté entendiendo muy bien. Juan, ¿qué duda tenías? Sí, entendí, está bien lo que usamos el this, pero podemos usar también el private, lo que sean los atributos del objeto. Sí, claro.
Podemos colocar private acá, ¿verdad? Sí. Private. Ahora, el private no va a cambiar en nada, por si acaso, la forma en la que se acceden a las variables. El private, ¿para qué funciona? Tal vez no lo han visto en clases. Si no me equivoco, no lo han visto. Vamos a hacer un chequeo rápido. Celular. No, no han colocado private. Vale. En la programación orientada a objetos hay un principio el cual se denomina encapsulamiento. Son los 4 pilares de la programación orientada a objetos, que son herencia, encapsulamiento, y bueno, hay 2 más. Ahorita se me han olvidado completamente los nombres, disculpen. Pero los vamos a ir viendo poco a poco. ¿Cuál es el principio de encapsulamiento? Que significa que a estas variables no tendrán por qué acceder a otros objetos. Por eso lo colocamos como private. Cuando tú colocas private, si otra clase intenta modificar estos valores, no va a poder hacerlo porque son de tipo privado, cosa que si fueran de tipo público, sí podría hacerlo sin ningún problema. Lo correcto es que todos los atributos sean de tipo private, es lo más común, porque no queremos que otros objetos modifiquen estos valores solo porque quieren, digamos, sin que nosotros le demos un método para que puedan hacerlo. Pero ahora, el private acá, abstracción y polimorfismo, sí, también. Ahora, el hecho de que coloquemos private no va a modificar en nada el dis por si acaso. O sea, si quitamos el dis, va a ocurrir el mismo problema de antes. Vamos a colocar, por ejemplo, nombre, promedio. Le damos OK y vemos que las otras dos funcionaron correctamente, pero el nombre no. ¿Por qué? Porque no colocamos el dis, ¿no? Ocurrió el problema de antes. Nombre se relaciona con nombre y nombre con nombre. Entonces, si bien el private es bueno para la encapsulación, los principios de los pilares de la programación orientada a objetos, no va a afectar en nada el uso del dis. Ahora, si bien esto es privado, dentro de la clase no va a afectar en nada. Tú puedes seguir utilizándolo. Void, ejemplo. O sea, es privado para otras clases, no para aquí adentro. Aquí adentro tú puedes seguir utilizándolo sin ningún problema. Nombre, por ejemplo. Compilamos. Obviamente este nombre, como ya no lo colocamos con tis porque no hay ninguna variable aquí adentro que lleve el mismo nombre, por ende automáticamente Java va a interpretar que es esta. Y a pesar de que es private lo podemos seguir utilizando. Entonces, eso tienen que recordarlo bien. Es privado para otras clases. Aquí adentro lo puedes seguir utilizando, no va a haber ningún problema. ¿Ok? No sé si quedó claro, Juan, o tenías alguna otra duda. No, todo claro, pero eso sería la forma de codificar, ¿no? Usar private y dis cuando estamos haciendo clases de objetos. Exacto, sí, es lo más correcto. Y de hecho, incluso como podemos colocar aquí this, ¿no? No va a afectar en nada el funcionamiento, pero es más fácil de darse cuenta que esta variable es la de acá, ¿no? Podemos hacerlo, no hay ningún problema. Aquí sí es obligatorio, ¿no? Porque ya vimos que si no da un error. El uso del this. Ahora, si no terminaron de comprenderlo bien o se les hace muy complicado, pueden volver a lo que hacíamos antes, ¿no? Que es colocar un nombre similar. Aquí, por ejemplo, x1 para que pueda encontrarlo Java en auto is. Aquí mar en lugar de marca. Cualquiera funciona, ¿no? Pero el objetivo no es solo también que funcione, sino que el código sea legible y fácil de entender. En este caso está mejor, ¿no? Se ve incluso más elegante, los nombres son más fáciles de darse cuenta. Y el funcionamiento va a ser exactamente igual. Ok, ¿alguna otra duda? ¿Algo más que quisieran saber? ¿O está quedando todo claro de la programación orientada a objetos? Vale, parece que se está entendiendo. Deme un segundito. Mic off. Mic on. Lo siento, es que me dio ganas de toser.
Ok, parece que se está entendiendo, lo cual me alegra bastante porque de ahora en adelante vamos a hacer bastante programación orientada a objetos. Y de hecho, ustedes están en sistemas informática, la gran mayoría de las cosas que van a hacer en materias de programación están relacionadas a la programación orientada a objetos, por lo cual es bastante importante que comprendan esto de, al 100%, no solo una idea, digamos, de cómo funciona. No sé si alguien se dio cuenta, pero bueno, no estamos utilizando el main. La programación orientada a objetos ya no se utiliza el main. El main lo utilizábamos simplemente para poder ejecutar nuestro código y ver el resultado, ¿no? Aprendiendo la lógica de la programación. Pero en la programación orientada a objetos ya no es necesario utilizar un main para poder utilizar nuestro código, como han visto, ¿no? Hemos creado objetos de forma manual, podemos llamar a sus métodos. Y bueno, solo Vue.js nos permite hacer eso por ese caso. En otros IDEs lamentablemente no les permite crear objetos así nomás a partir de una clase, porque Vue.js, bueno, ya saben que es un entorno interactivo para aprender a programar, entonces nos da esas ventajas de poderlo ver de forma visual los objetos que creamos, ¿no? En otros IDEs, si quisieran crear objetos, tienen que hacerlo a partir de, bueno, ahí sí tendrían que utilizar el bloque main, sí así porque, bueno, bloque main ya saben que es la única forma en la cual el Java sabe por dónde iniciar su programa, entonces si en el main creamos el objeto, lo podemos utilizar, podemos verlo, ¿no? Pero en Vue.js nos permite crearlos de forma manual, es más interesante. ¿Hasta qué semestre utilizaremos Vue.js? La verdad, hasta que ustedes quieran. Pueden dejar de utilizarlo ahorita mismo si quieren, ¿no? No es obligatorio utilizar Vue.js. Pero sinceramente a veces hay materias de séptimo semestre me ha pasado que seguimos utilizando Vue.js porque la verdad es bastante útil. Te ahorras muchos problemas de tener que crear proyectos, dependencias, librerías, que funcione una cosa, que funcione otra. En Vue.js ingresas y ya puedes hacer tu código rapidito, lo puedes probar. O sea, puedes crear clases y probarlas ese mismo rato sin necesidad de utilizar un bloque main. Entonces, muchas veces Vue.js, si bien su objetivo era ser interactivo y para aprender, se sigue utilizando en semestres bastante superiores porque es eh, útil para poder probar cosas rápidamente. Pero pueden utilizar el IDE que quieran desde ya incluso. No es obligatorio utilizar Vue.js. Johan, ¿qué duda tenías? Ah, sí, me preguntaba que qué lenguajes de programación vamos a utilizar aparte de Java. Ah, ok. Eh, este semestre solo Java, ¿no? Después ya nos enseña un lenguaje como tal. Lo que se hace más es, ok, este es el proyecto, esto es lo que queremos hacer, estos son los conceptos que vamos a manejar, ustedes pueden aplicarlos en los lenguajes que quieran, o sea, no hay una restricción. Tú si quieres puedes hacer tu proyecto en Vue.js, bueno, en Vue.js. Tú si quieres puedes hacer tu proyecto en Java, JavaScript, Python, C++, C. En, si quieres hacerlo en Pascal eres libre de hacerlo, no hay una restricción que te diga qué lenguaje tienes que utilizar, a no ser que sea algo muy específico como por ejemplo materias como programación funcional en la cual utilizas Haskell y obviamente tienes que hacerlo todo en Haskell. Programaciones como materias como bases de datos, obviamente tienes que hacerlo con SQL. Bueno, eso no es un lenguaje de programación como tal, aunque bueno, es interesante. Ahí utilizas, en programación web estás casi que obligado a utilizar JavaScript, ¿no? Porque es Es los... una forma recursiva para utilizar los datos. Ujú. Es bastante útil también JavaScript para la programación web, aunque bueno, también si quieres puedes utilizar otras herramientas, más complicado. Pero ya de que se les enseñe a ustedes un lenguaje desde cero, solo podría decir que, bueno, lenguaje por ese caso. HTML en programación web, JavaScript igual en programación web, lo básico para que puedan hacer proyectos. Haskell en programación funcional si es que van a llevar programación funcional. SQL en base de datos. Esos son lenguajes que se les va a enseñar desde cero, ¿no? Ahora ya de ahí en adelante, lenguajes de programación que ustedes quieran aprender es libre de ustedes, ¿no? Y mejor que dominen uno para que puedan realizar sus proyectos y todo eso, ¿no? O sea, dominen tampoco se asusten, no significa ser un genio en un lenguaje, simplemente poder desenvolverte en él. Que con Java la verdad van a estar a un buen nivel.
Ahí vas a checar. ¿Qué preguntas hay? Hasta que se me cierre. ¿Se probó C++? Sí, se probó C++. No soy muy bueno, no te voy a mentir, porque nunca le dedico el tiempo concreto a aprender C++. Pero es bastante parecido a Java. Tiene muchas cosas que son muy similares. Entonces, C++ es un lenguaje bastante potente. Se utiliza bastante en programación competitiva. Si no me equivoco, también se puede programar videojuegos en C++. Ahí sí capaz les estoy fallando un poco, pero sí he escuchado que se puede y que de hecho es bastante utilizado para eso. Pero nunca le dedico el tiempo así suficiente como para poder entenderlo a fondo, digamos. Yo trabajo en Google. Ojalá, algún día. C++. La ventaja de cuando que ustedes aprenden eh, ya, es primero la pregunta de Fabio. A ver, sí, entonces sí o sí se debe usar la función main en el PO en Vue.js. ¿Cuáles serían las partes que necesitan en la PO? Ok, la función main no forma parte de lo que es la programación orientada a objetos como tal, ¿ok? La función main vendría a ser algo específico de Java. ¿Por qué? Porque la función main es la única forma en la cual tu código inicia. Obviamente aquí en Vue.js no se nota eso porque nos podemos crear código desde cualquier parte. Digo, podemos ejecutar código desde cualquier parte, ¿no? Aquí podemos crear un objeto de tipo persona. Aquí podemos utilizar sus métodos, aquí podemos llamar al escáner, ¿no? Y cosas así de ese estilo. Entonces, no se nota mucho o no parece que la función main sea necesaria para poder probar nuestro código, ¿no? Si vamos a otros IDEs, como por ejemplo NetBeans, IntelliJ y lo que ustedes quieran, la única forma en la cual comiences a ejecutar tu código es utilizando la función main. Dentro de la función main tú vas a escribir cómo tiene que iniciar tu programa. Y si no, no vas a poder que utilizar nada de lo que has creado, solo a través de la función main. Cosa que, bueno, ya están viendo en Vue.js no es necesario. Y partes obligatorias en programación orientada a objetos, no hay partes obligatorias como tal. Se puede decir que, o sea, la programación orientada a objetos requiere de clases, y las clases a su vez están formadas de atributos, métodos y, bueno, constructor también se puede decir que forma parte de la clase. Y entre esos interactúan para poder llevar a cabo un programa para que funcione de forma correcta, ¿no? Ahora, a partir de este punto, y bueno, en general tal vez se puede decir en toda la materia, se van a dar cuenta de que no hay reglas específicas, ¿no? No hay como, en este caso se utiliza esto, en este lo otro, o si esto sucede, se tiene que hacer esto, ¿no? Lo que pasa es que se les enseña conceptos generales y a veces un poco más específicos, y con esos conceptos ustedes los aplican de forma que puedan resolver los problemas que se les plantee, ¿no? No es como la matemática en la cual decimos, si aparece esta ecuación se despeja de esta forma, ¿no? Si aparece este tipo de ecuación se puede factorizar de esta forma, ¿no? Son reglas específicas en la matemática. En la programación no es tanto de esa forma. Por eso también se estimula, digamos, la lógica de los alumnos para que ellos sean capaces de, con los conceptos que se les entregan, sean capaces de resolver sus problemas. Entonces, bueno, eso es, a muchos al principio les cuesta un poco. A mí también me costaba un poco al inicio, no les voy a mentir. Por ejemplo, que no haya reglas específicas para hacer cosas. O como que no sea una regla en la cual te diga, si sucede esto tienes que solucionarlo de esta forma, ¿no? Pero luego se van a dar cuenta de que eso es de hecho una ventaja. ¿Por qué? Les permite, no tienes que memorizarte las soluciones, ¿no? Sino solo te aprendes los conceptos y con esos conceptos resuelves los problemas que se te planteen. Ok, Fabio, no sé si se entendió el objetivo de la función main. Y bueno, aclaré tu duda. O hay algo que no se entiende muy bien. Vale, no hay por qué. Veremos ejercicios de álgebra o cálculo en Vue. No te preocupes, Marco. No vamos a ver nada de esos ejercicios. A ver, puede ser, pero que te digan, por ejemplo, crea una clase la cual te sirva para representar ecuaciones de segundo grado, ¿no? O sea, pero a lo máximo. Y sería muy raro que suceda eso. Pero generalmente no se ve ejercicios de matemáticas en programación. No, así que no se preocupen.
Malbolge. Nunca había escuchado ese lenguaje, qué interesante. A ver, vamos a checarlo. Malbolge. Malbolge. A ver, Malbolge is a public domain esoteric programming language invented by Oslet. Interesante. Cada lenguaje que se crea, ¿no? Ustedes en algún punto de la carrera pueden ser capaces de crear su propio lenguaje. Obviamente no es la idea, pero si quieren hacerlo son libres, ¿no? La ventaja de que ustedes están aprendiendo Java es que pasar de Java es un lenguaje que tiene todo lo que se puede decir que es molesto en la programación. Molesto entre comillas, ¿por qué? Porque Java es de tipado estricto, o sea, sí o sí tienes que definir los tipos, ¿no? Y si colocas un tipo malo, te da error. Se puede decir que es de... A ver, algunos le dicen que es de bajo nivel. La verdad, yo no considero que sea de bajo nivel. Yo considero que es de alto nivel. ¿Qué más es de Java? Dicen que es muy verboso. O sea, verboso significa que tienes que escribir muchas líneas de código para hacer cosas simples. Tiene muchas reglas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú aprendes Java, es como si aprendieras todo lo más estricto en los lenguajes de programación, pasar a lenguajes de programación más actuales, como por ejemplo JavaScript, Python. Lo único que haces es tú quitarle a aquellas cosas que has aprendido. Por ejemplo, JavaScript no tiene tipado estricto, ¿no? No tipado fuerte, no te pide definir los tipos en las variables, simplemente colocas variable y guardas lo que quieras. Y puedes ir cambiando los tipos a medida que se ejecuta el programa. Entonces, cambias un lenguaje el cual no tiene tipado estricto y dices, ah, ok, ya sé manejar tipado fuerte, simplemente lo quito. Entonces es mucho más fácil que si por ejemplo ustedes hubieran iniciado en Python y pasar a conceptos mucho más complejos como tipado estática, tipado fuerte y cosas de ese estilo es mucho más difícil. Entonces la ventaja de empezar con Java, que si bien es un poco más complejo, luego pasar a otros lenguajes se hace mucho más fácil. Se crea una IA. Sería interesante hacer eso, ¿no? Ok, ¿alguna otra duda? ¿Algo más que quisieran saber tal vez? De la programación orientada a objetos. También vi que hicieron la clase date, de la clase tiempo. Algo que quisieran, tal vez no se ha entendido muy bien de la clase date. Ejemplos, vale Jorge, ahorita vamos a hacer unos cuantos ejemplos. De la clase date, ¿hay algo que no se haya entendido muy bien? ¿Algo que quisieran repasar? Deme un segundito, por favor. Mic off. Mic on. Ya, ahora sí, es que estaba tomando agüita. Eso de habilitar las habilidades, a ver, vamos a checar. Estamos hablando de la clase date, ¿verdad? Vamos a verlo. Adiós a esto, adiós a esto. Esto no nos sirve. La clase hora. Hora.java. Quiero ver si... Ok. Wow, bastante código. Y el main, no. Eso de habilitar las habilidades. ¿Es alguna parte en específico, Edwin, del código la cual no estás entendiendo? ¿O te estás refiriendo tal vez a otra... no sé, otra cosa en realidad? Bueno, sí, ¿Qué tal? wow, sí, mejor dicho, esa parte mejor de donde nos has explicado que hay que aumentar, creo que 30 segundos, hay que estar 60 segundos o algo así, nos dijo esa parte, no la entendió algo bien. Vale, vamos a checar en qué parte está eso. Eso de menor, creo, o algo así, la metió el...
¿Sabes? Mejor copiaremos todo esto allá y lo veremos en VG. Así va a ser más fácil de entender. Entonces, vamos a VG. Con la clase vamos a colocar cualquier nombre y pegamos. Ok. Control Shift I para que se idente. Y ok, ahora sí está funcionando bien. A ver, aquí tenemos un constructor. Ok. Aquí tenemos otro constructor. Luego tenemos mostrar la hora en formato normal, mostrar la hora en formato estándar, fijar la hora y la diferencia. Ah, ok, entre 2 horas, vale. Y el bloque main. Vale, ¿qué parte no estabas entendiendo muy bien, Edwin? Eso de la diferencia, creo que cuando faltaba se le quitaba una hora o algo así, ¿no? O algo así estaba entendiendo. Ahí vamos a checarlo, cómo se ha resuelto esto. Vamos a hacer un enter, enter, control shift I. Hacerlo un poquito más bonito. Te vas a dar unos espacios y aquí vamos a checar qué es lo que está pasando acá. Ya. Compilamos y vemos método que obtiene la diferencia horaria entre dos objetos de la clase hora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Recibe 2 horas, dos objetos de tipo hora y va a decir la diferencia que existe entre ellos, ¿no? Supongo que la diferencia en horas, minutos, no calcula la diferencia en segundos. Ok. Entonces, se crea dos variables, aux1, aux2. Supongo que son para guardar la diferencia de horas y la diferencia de minutos. Vamos a hacerlo ahora sí. Entonces, vemos aux1 y aux2. Lo que hace aquí es restar la diferencia de horas, ¿no? Entonces dice h1. Ah, eso es para los segundos, disculpen. Ok, entonces lo que hace es resta los segundos, ¿no? A la hora 1 le resta los segundos de la hora 2. Ahora, ¿qué es lo que hace aquí? Es ver si es... se podría decir menor, ¿no? O sea, mejor les muestro con un ejemplo, un notepad. Digamos que tenemos 2 horas, ¿no? Las 13 con 25 y 30 segundos. Y la siguiente hora es las 12 con 37 con 45 segundos. Vale. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Resta, ¿no? Los segundos, por ejemplo, va a ser 30 aux 1 va a ser igual a 30 menos 45. El resultado va a ser un negativo. Va a ser igual a menos 15, ¿no? Obviamente esto no puede existir en el tiempo, no existe tiempo negativo. ¿Qué es lo que está haciendo? Es si este resultado es menor a 0, que es el caso, le va a sumar 60, ¿ok? Entonces más 60, lo cual va a ser igual a 45. Y a los minutos de esta hora le va a restar 1. Entonces esto se va a volver 24. Y eso es lo que está haciendo acá para obtener los segundos, ¿no? 45 segundos de diferencia. Si regresamos, aquí estaba 25, ¿verdad? Ok. Si restamos 45, este tendría que quedar como 45 y se rebaja un minuto. Sí, eso es lo que está haciendo para obtener la diferencia de los segundos, ¿no? Vamos a continuar con este caso. aux 1 va a ser igual a, en este caso era menos 15, más 60, se va a hacer igual a 45. Y este le va a bajar 1, se va a hacer 24. Continuamos. Con las horas es exactamente lo mismo. Te va a decir, aux2 va a ser igual a 24 menos 37, esto va a ser igual a menos 13. Ya saben que este tiempo negativo no puede existir, lo que hace es sumarle 60, más 60 va a ser igual a 47. Y le va a restar 1, pero ahora en las horas, ahora se va a hacer 12. Entonces tenemos 47, ¿no? Y aquí tenemos 45. Y ok, ya hemos encontrado, se puede decir, los segundos, los minutos.
¿Qué es lo que nos falta? Aquí es una resta final entre las horas, ¿no? Entonces, si bien aquí no hay, vamos a declarar la variable aux3 que va a ser igual a 12 menos 12, lo cual va a ser igual a 0. El resultado nos diría que hay 0 horas de diferencia, 47 minutos con 45 segundos. Esta hora la vamos a dejar como estaba, 13:25, ok. Significa que si a esta hora le sumamos esto, debería ser igual, ¿no? Entonces vemos rápidamente, le sumamos 45, esto se va a hacer 30, le aumentamos 1, 38. 38 más 47 va a ser 70, 85 sobre 25. Sí, y ok, ya se sacó la diferencia. Esta es la operación, vamos a dejarlo como estaba antes. Aquí era 45. Entonces, esto es lo que está haciendo. Lo primero que sí podemos ver es que sí o sí la hora 1 tiene que ser mayor que la hora 2, ¿no? Porque si no, esta operación final no va a funcionar. Eso es sí o sí. Ahora lo que está haciendo acá es como una resta, ¿no? La que hicimos en el cole. Si esto no se puede, te prestas 1 del de adelante, ¿no? Para aumentarle 60. Como estamos manejando tiempo, es un poquito diferente las reglas de la resta, ¿no? Ya saben que en resta se resta dígito por dígito, ¿no? Pero aquí ya no se puede. Es todo esto menos esto. Y si te ha faltado tiempo, le restas un minutito y le aumentas aquí 60, ¿no? Entonces eso es lo que está haciendo aquí el método diferencia. ¿Se entiende mejor cómo está funcionando o hay algo que no esté quedando muy claro? Si no se está entendiendo muy bien, con confianza me lo dicen, ¿no? Que no hay problema, lo vuelvo a explicar algo que no se entienda muy bien. Oh, vale. A ver, aux en h1.ss solo sirve para unir la hora con segundos. No, te voy a explicar bien cuál es el funcionamiento de este punto. Vamos a irnos a otro lugar donde no es tan complejo esto, porque aquí como hay tantas cosas es un poco difícil de apreciar. Vamos a crear otra clase y le vamos a decir ejemplo, ¿ok? Por si acaso te voy a responder el uso del punto, ¿vale? Para que no te asustes. Ejemplo. Ok, digamos que en este ejemplo recibimos por parámetro una coordenada. Le vamos a decir core1. Ok. Coordenada, ya recordamos, es una clase que hemos hecho hace un momento, la cual simplemente va a tener una X y una Y. Regresamos a nuestro ejemplo y recibimos este objeto por parámetro, ¿no? Similar a lo que pasa aquí, recibimos la hora por parámetro. Si yo quisiera acceder a los valores del X y de la Y, ¿cómo lo haría? Con el punto, diríamos. Por ejemplo, system.out.println core 1 punto y al valor que quiero acceder, por ejemplo a la X y punto y coma. Ahora volvemos a hacer lo mismo, pero con la Y. Entonces, ¿para qué sirve el punto? Al objeto, el cual se llama core1, ¿verdad? Punto y qué valor quiero acceder, en este caso la X. Vamos a hacer una prueba rápida, creamos una coordenada, por ejemplo 23 y 45. Creamos un ejemplo y le llamamos al método, ¿no? Coordenada, nos pide la coordenada, le damos esta. Y vemos que en terminal se impreso ambos valores. Entonces cuando colocamos el punto es para acceder a los atributos del objeto. Obviamente los podemos modificar, podemos decir core1.x va a ser igual a 5. Entonces hemos cambiado el valor que estaba en la X. El punto sirve para eso, para acceder a los valores del objeto. En este caso a la X, en este caso a la Y, en este caso a los segundos de la hora, acá a los minutos de la hora, acá a las horas, bueno, de la hora tal vez suena un poco redundante, pero el punto es para eso, para acceder a los valores del objeto. No sé si se entiende mejor o no quedó muy claro en alguna parte. Mic off. Mic on. Vale, no hay por qué. Ahora, algo interesante es que, por ejemplo, como aquí colocamos en el estudiante, ¿no? Lo hicimos con private. Si, por ejemplo, vamos a hacer public void ejemplo 2. Ahora vamos a recibir un estudiante. Es L, vamos a decir simplemente. Si quisiéramos hacer e.nombre, va a ser igual a, no sé, otra cosa le vamos a poner. Vemos que no nos lo permite.
Porque nos dice que la variable el atributo nombre es de tipo privado, ¿verdad? Y es porque lo hemos puesto acá. Si quitamos el private, vemos que ya no nos da el error. Y eso es a lo que me refería con limitar el acceso, ¿no? Como colocamos private, le estamos diciendo que otras clases no van a poder modificar tan sencillo los atributos con simplemente un punto y la variable y modificar su nombre, ¿no? Eso es algo interesante del private. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que no se entienda tal vez de esta clase? ¿Es recomendable el private? Sí. Es recomendable porque es uno de los principios, ¿no?, de la programación orientada a objetos, perdón, de los pilares, que es la encapsulación. Pero tienen que tener en cuenta que al colocar private hay ciertos conceptos los cuales tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Como que no vamos a poder acceder a los valores de forma tan sencilla. Vamos a tener que crear métodos. ¿Qué es lo que se hace cuando colocamos private? Hacemos lo que se llama los públicos get y set. Set nombre y public string get nombre. Aquí vamos a hacer set nombre, vamos a recibir un nuevo nombre, string nuevo nombre, nombre va a ser igual a nuevo nombre, y get nombre simplemente va a ser un return de nombre. Compilamos y ahora ya podemos cambiar estos valores, pero tenemos que hacerlo a través de estos métodos. Por ejemplo, vamos a hacer public void ejemplo 2. Vamos a recibir nuevamente a la persona, no, el estudiante E. Podemos decirle e punto y ahora podemos llamar al método, por ejemplo set nombre, y le ponemos un nuevo nombre, no sé, nuevo nombre vamos a suponer que dice. Entonces cuando lo colocamos private, comenzamos a utilizar lo que se llaman los métodos accesores y seteadores, o set y get, que su objetivo es lo mismo de antes, poder cambiar el nombre y poder obtener el valor, ¿no? Entonces ahora, en lugar de ser simplemente con el punto, llamamos al método y le damos los valores que requiera. Entonces, si hacemos private, tenemos que tener en cuenta que pueden ocurrir esos problemas, ¿no?, en el cual no podemos acceder a un valor. Vamos a tener que crear métodos específicos para modificar esos atributos. Es un poquito más rebuscado, pero es lo más correcto. Ahora, si recién están empezando y no se quieren complicar tanto, pueden ir haciéndolo poco a poco, como acá, ¿no?, en la clase hora, que no colocan private, pueden acceder a través de un punto y es más sencillo. Pero a largo plazo lo más recomendable es que comiencen a utilizar el private y los métodos get y set y todo eso. No sé si se entendió un poco mejor. Este semestre, por si acaso, no les van a exigir el uso del private, si no me equivoco. O sea, no les van a pedir todavía que sus atributos sean de tipo private, que los métodos accesores y seteadores, nada de eso todavía, por si acaso. Pero es bueno que ya vayan comprendiendo cómo funciona. Ok, ¿alguna otra duda? Y no hay por qué, Marco. ¿Alguna otra duda? ¿Algo más que quisieran saber? Ya estamos por acabar la clase. Ok, parece que no. ¿Vieron el lenguaje el lenguaje de programación que se hace solo con instrucciones como si fuera una vaquita? Todo se programa con mus. No sé decir ahorita cómo se llama. Ah, voy a ver si todavía encuentro este código. Ahí está. Hay un lenguaje de programación que se programa con puros mus. Es para personas, pero supongo que las vacas lo entienden mejor que nosotros.
Tiene una lógica detrás de esto, pero no me acuerdo. A ver si encuentran el nombre. Pero no me acuerdo cómo se llamaba. Ah, sí, se usan variantes del mu. O sea, literalmente todo es mu, 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 mu. Así vas escribiendo tu código. O sea, algo así, por ejemplo. Algo como esto. Así es tu código. Mu, 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 mu. Y todos son variantes. O sea, aunque no crean todo esto, sí tiene sentido. Sí funciona. Ejecutaría, creo que esto es algo sencillo. Esto es un Hello World por lo visto. Se llama cow. A ver, vamos a checarlo. Lenguaje, lenguaje de programación cow. Ahí está, sí. Cow se llama. Y todas las instrucciones se hacen con mus. Solo hay de ese animal. Supongo que debe haber de más. Hay gente que se aburre mucho y comienza a crear cosas así para divertirse. Ok, ahora sí, ¿qué lenguaje de recomendación me recomienda para hacking ético? ¿Sabes cuál es el problema, Juan? Ahí sí te fallo un poquito. No soy mucho del área de seguridad, de hacking ético, de eso. Entonces no podría recomendarte algo en específico. Sé que Python es bastante utilizado, como dice Johan. Hay varios cursos de Google, los cuales te enseñan con Python para poder eh, comenzar con eso. Ruby creo que sí también podría ser. Lo que sí es necesario que aprendas antes que tal vez un lenguaje de programación es muy interesante, digo muy importante aprender a manejar Linux, aprender a manejar la línea de la terminal, que a muchos les, les da miedo, pero la verdad es que es bastante sencillo. Entonces comienzas a manejar. Obviamente no te vayas a la distribución de Linux más extraña que exista, ¿no? O sea, comienza con algo sencillo y conocido como un Ubuntu 20.4, que es bastante conocido. Tienes muchas herramientas en internet para poder, si tienes problemas, entonces es bastante útil. eh, pero también depende del área en la que quieras ir, ¿no? Por ejemplo, si quieres, no sé, hacking ético puede ser muchas áreas, ¿no? A ver, puedes dedicarte tal vez a la auditoría. Entonces, para la auditoría no necesitas conocer mucho de código, necesitas más conocer cómo funcionan los sistemas operativos, los sistemas de guardado de los datos, cómo obtener esos datos, cómo obtener datos eliminados, cosas de ese estilo. Entonces, mucha programación no vas a utilizar. Si quieres hallar vulnerabilidades en páginas web, ahí sí ya utilizas más programación. Entonces, depende del área, es un poco interesante. Áreas hay muchas, ¿no? De la seguridad. Como les digo, mucho del tema no sé, porque no es un área en la cual yo me dedique. Entonces, mucho no les puedo ayudar. A grandes rasgos sí conozco, digamos eso. ¿Puedes crear un virus en bloc de notas? Sí, sí puedes. Puedes colocar un virus en un PDF. Eso es algo bastante interesante. Puedes colocar un virus en un PDF. Porque el PDF tiene una sección la cual... Bueno, también puedes colocar un virus en un doc.x porque tiene una sección la cual se ejecuta código. De hecho, en un Word, tal vez no sé si lo sabían, pero ahí se puede programar en Visual Basic, si no me equivoco. A ver, vamos a checar en qué parte se hacía esto. Ah, ¿qué parte se añadía código de Visual Basic? Bueno, creo que era mejor en Excel. En Excel era más fácil. Aquí está, programador, Visual Basic. Y aquí pueden crear lo que son formularios, funciones. Es interesante. Entonces, como tiene una parte que funciona, que se ejecuta código en Visual Basic, pues sí podrías crear algún virus, algo ahí para poder infectar la computadora de la persona que descargue ese Excel. Hay docentes que programan en Excel, ¿verdad? En realidad, eso se puede decir que, o sea, sí y no. Excel sí te sirve para programar como tal, pero también puedes utilizar Visual Basic
que se encuentra dentro de Excel para poder programar, entonces puedes usar los dos. Ahora, Excel como base de datos no se recomienda, sí se puede utilizar, pero no es lo correcto. Para una base de datos es mejor utilizar otro gestor de base de datos. Se puede utilizar Excel, pero no es correcto. De hecho, te pueden reñir por utilizar Excel como base de datos. Pero se puede, digamos, así para hacerlo a la rápida y salvarte de algo, sí se puede. Excel también ya ha llegado a un punto en el cual se puede considerar un lenguaje de programación. Creo que ya lo declararon un lenguaje de programación Excel, con la gran cantidad de cosas que te permite hacer. Es interesante. Y bueno, ya nos quedamos sin tiempo. ¿Alguna duda más? ¿Algo más que quisieran saber antes de retirarnos por hoy? Adiós a esto, adiós a esto. Ok, creo que no hay más dudas. Lo único que decirles, yo creo que ya esta semana saldrán sus notas. Es lo más probable, si no el fin de semana. A más tardar, yo creo que la próxima semana. O sea, la subsiguiente semana. No creo que tanto. Probablemente sea esta semana. Y bueno, ya saben, si no les fue bien, no se asusten. Todavía hay segundo parcial, todavía hay examen final. E incluso tienen una segunda instancia. Así que opciones para probar todavía tienen bastantes. La cosa es que no se rindan todavía. Y bueno, aquí vamos a seguir para poder practicar todo. Como bueno, los que vinieron a clases de auxiliatura se han dado cuenta que en el examen tenían prácticamente puntos gratis porque un ejercicio casi que lo hemos resuelto acá sin querer. Solo había que modificar dos, tres cositas en el código que hemos hecho en clases y ya tenían la respuesta hecha. Entonces, tenían ahí, si han venido a clases, tuvieron mucha suerte, ¿no? Porque tenían un ejercicio prácticamente resuelto. Creo que eran 20, 25, 30 puntos. Gratis se puede decir. Así que... yo creo que sí les va a revisar. Acepta hasta con un minuto de retraso, algo así. Ahora también me pasó que una semana después me llegó una notificación de que alguien subió su examen. Tampoco se pasen, ¿no? Obviamente, si ya ni lo va a checar. No sé quién subió su examen una semana después. Pero bueno. Eso sería todo por hoy. Voy a dejar de grabarlo. Y nos vemos el siguiente sábado. Que tengan muy buen fin de semana. Cuídense mucho. Si ya han terminado sus exámenes, descansen. Se lo merecen. Si no, un último esfuerzo y ya después a prepararnos para los siguientes, ¿no? Bueno, que tengan buen fin de semana, buen sábado. Cuídense mucho y nos vemos. Adiós a todos. Hasta luego, sí. Hasta luego. Cuídense mucho.